bienvenido una vez más a nuestro humilde espacio de conversaciones aquí en Canal 22. Para nosotros es un honor volver al Tajo, en este caso acompañado de una personalidad tan grande y tan entrañable y tan admirable como la de Elsa López, que sin lugar a duda, así lo pienso yo, nuestro mayor escritor, nuestra mayor escritora hoy por hoy, y una de las grandes voces femeninas de la lírica española. Elsa, gracias por abrirnos las puertas de tu casa. Sabes que es un placer poder charlar contigo una vez más, y sin más pues vamos a ir al grano. Y yo tengo aquí sobre mis rodillas un tocho de libros y de revistas en las que Elsa ha ido publicando sus cosas, como una, y no al azar precisamente, la revista de Occidente, esta prestigiosa publicación, ha publicado algo de Elsa López. Luego están las publicaciones del Ministerio de Cultura, España Canta, en la que Elsa ha colaborado como antropóloga, porque ella no solo es poeta, sino también antropóloga. De su poesía y de sus trabajos como antropóloga nos hablará, claro. Y por supuesto me gustaría empezar hablando de poesía, porque Elsa, por encima de todo, es una grandísima poeta. Elsa, aquí nos faltan algunos libros, sí, que supongo que tendrás prestados. No, yo qué sé, es que con tanto ir y venir no sé dónde los tengo. Me falta, me parece que son Penumbra. Tú tienes más memoria que yo ya, que eres más joven. Sí, Penumbra, La Casa Cabrera, y el último, que es un libro precioso, muy pequeñito, que me editaron en Lanzarote, la editorial El Guinaguara, que se llama Magarzas. Es esa palabra latina que habla de las margaritas, ¿no? Las magarzas aquí en La Palma. Y entonces, bueno, han hecho una especie de selección de pequeños poemas míos de todos los libros, y han sacado un libro que es una preciosidad. Ahora recuerdo, me han hablado. Es un libro pequeñito, sí. Félix Hormiga me habló de... Una edición realmente cuidada y magnífica. Sí, sí. Bueno, aquí tenemos tu primer libro, El viento y las adelfas, que te publicó don Juan Régulo. Sí, señor. ¿Y cómo fue? Pues es preciosa la historia de este libro, porque yo tenía una serie de poemas que había escrito cuando me fui a Madrid, y entonces los iba guardando. Pero este libro, a lo mejor yo escribí un poema con 19 años, otro con 20, otro con 20 y tantos, y los tenía en una carpeta guardada. Y una vez, cuando vine a La Palma en el año 73, yo asistía a las inauguraciones de las exposiciones y hacía una crónica. Yo no soy periodista ni cronista, pero como me meto donde nadie me llama, pues hacía unas crónicas que salían editadas en la prensa. Y un día me llamó Juan Régulo y me dijo que si no tenía nada escrito, porque le gustaba mucho leer mis pequeñas cosas sobre pintura. Entonces le dije que sí, pero que tenía una carpeta llena de poemas escritos a mano. Me dijo, pues mándamelos. Entonces yo los pasé a limpio. Recuerdo que yo escribía muy mal a máquina, así con 2 deditos, y por fin conseguí pasar todo el texto, y le mandé el libro, y le gustó muchísimo. Entonces me dijo que lo quería editar. Entonces, bueno, este libro es sagrado, ¿no? Es un libro, es el primero, y siempre digo que el último, porque yo vuelvo a él, ¿no? Como el poema de Yo vuelvo a La Palma de este libro, ¿no? Que me parece realmente todo lo que tenemos dentro los palmeros cuando nos exilamos de aquí, ¿no? Es un libro de nostalgia, y de hecho la primera parte se llama La nostalgia, es la búsqueda de La Palma cuando estás lejos de aquí, ¿no? Yo tengo muy mala memoria para mis poemas y buena para los poemas de los demás, curiosamente. No, pero es que es muy significativo este libro, porque arranca con el poema que es al que yo siempre le doy, cuando doy recitales por ahí, leo siempre este poema. Y cada vez me emociono más y cada vez me doy cuenta de que es la verdad más grande que yo tengo, ¿no? Cuando el viento estremece las ramas de las acacias y siento que es ya otro tiempo, y abro en las esquinas la puerta de la sombra y mi pecho se inunda de bruma, y recuerdo que hay entre encinas lúgubres los primeros restos de escarcha, yo vuelvo a La Palma. Cuando el humo de los tugurios me araña los ojos y de los labios se me deslizan comisuras blancas y hay espuma en mis sienes y el olor del asfalto se me pega como un sudario a la nuca, y recuerdo que agazapados en sus cubiles hay hombres que no conocen el mar, yo vuelvo a La Palma. Cuando se me extravía la mirada en los límites de las mesetas y observo que más allá hay tierra todavía y las nubes se estrechan como arañazos a lo largo de un horizonte de tierra devastada, y recuerdo que si abro mi ventana no veré ahora el mar, yo vuelvo a La Palma. Es
es todo un símbolo de ese regreso continuo que tenemos los palmeros, no palmeros, los que aman su tierra, ¿no? Entonces cuando yo me voy, que me voy constantemente, pues me tengo que ir, o porque quiero irme, porque la palma, como todos los grandes amores, te ahogan a veces, te oprimen, te quieren. Es curioso, ¿no? Es como esos amantes posesivos que dicen, bueno, pues no te mueves, no te vas, hablas como a mí me da la gana y dices lo que yo quiero que digas. Eso es la palma. Entonces cuando llega un momento que ese amante intenta tomar demasiada posesión de mi territorio, que yo soy una mujer libre y no me gusta que entren en mi territorio, entonces yo me voy. Me voy a veces físicamente, cojo el avión y me voy, o me iba obligada, como cuando era una niña y me sacaban de aquí medio dormida, ¿no? Y mi abuela se quedaba en la ventana, en el planto, viendo como yo cogía el barco. Yo miraba por aquella ventana redonda del barco y veía esa imagen tan terrible de esa niña, que la veo como si viera un cuadro, ¿no? Esa niña en un barco mirando por el ojo ese del camarote, ¿no? Donde salpica el agua y ves como la isla se va alejando, se va alejando. Esa imagen tan aterradora y al mismo tiempo tan hermosa. Cuando vuelves a La Palma, volvías en el barco y la isla se te iba acercando, acercando, acercando. Y tú sabías que lo que se te acercaba no era la isla, era tu abuela que estaba en la ventana, la misma que te dejó partir, ¿no? Aquella abuela que significa tanto en la vida de las abuelas. Bueno, pues ahora que soy abuela me imagino que sé por qué se quieren las abuelas, ¿no? Mi abuela fue mi madre, ¿no? En muchos aspectos. Yo fui una niña que me trajeron aquí al planto con muy pocos años. Yo nací en África y el clima no me sentaba bien, entonces me traen a La Palma y mi abuela, que es de aquí, me cría. Y me cría mi abuela como se cría un hijo, evidentemente, ¿no? Me cría con Ramón, el gran malacólogo, ¿no? El médico, y nos crían como dos hermanos, nos queremos, nos peleamos. Y es maravilloso volver porque con 55 años que tengo ahora, fíjate, estoy hablando de hace 50 años, uno vuelve al planto, uno vuelve a ese primo, a Ramón, a los juegos, a Cuco, a lo que es tu infancia poderosa, ¿no? Y aunque la abuela no está allí, está, porque Manata siempre está sentada en aquel sillón de hule que sigue existiendo en el planto. Los libros no son solo libros, es decir, El viento y las adelfas no es solo un libro, es una historia tremenda que se repite constantemente. Por eso he dicho al principio que yo vuelvo otra vez al viento y las adelfas, porque cuando yo estoy en La Palma y me siento triste, o noto que me oprimen, o noto que me hieren, y hay una niña triste al final de este libro que se arroja al mar, se suicida. Muchas veces uno intenta ese suicidio espiritual, ¿no? De decir, bueno, se acabó, no puedo más, ¿no? Entonces te arrojas al agua y cuando te estás tirando al agua en la punta del muelle, miras de nuevo la isla y dices, pero ¿cómo es posible que la quiera tanto, ¿no? Este amor que me mata y que me infunde tanta desesperación a veces y tanto amor. Yo me pasaría toda la entrevista hablando de La Palma. Para mí es tan fuerte el sentimiento que me une a la isla, que yo muchas veces pienso que muchos de mis poemas de amor, que tienen como objetivo un ser humano, lógicamente, podía muy bien aplicarlos a la isla como lugar físico, ¿no? El otro día decía Antonio Gala, en el Teatro Chico, que esta isla no es una isla bonita, es una isla aterradora, ¿no? Yo no me di cuenta, yo sabía que algo pasaba aquí, ¿no? Algo que me infundía esa impresión tan poderosa, ¿no? Porque una isla bonita, pues te hace sentir una emoción estética, una emoción espiritual o sentimental suave. Lo bonito te hace sentirte a ti bonito, como dicen los suramericanos. Pero la isla no te hace sentir bonito, la isla te hace sentir dolor, te hace sentir alegría, ¿no? Esta isla es dolorosa en el sentido, incluso en el sentido físico, ¿no? Cuando tú subes arriba a Roque el Faro, cuando tú subes arriba también al Roque de los Muchachos, todo tiene nombre como de piedra, de fuerza, ¿no? Y te subes arriba donde están esa cosa que no es humana, que son los observatorios, que parece una cosa de extraterrestres que yo veo desde mi casa del Tablado, y tú miras hacia lejos y miras hacia abajo, realmente esta isla es terrible, ¿no? Uno piensa cómo debió ser aquí la vida, ¿no? Antes, y cómo puede llegar a ser la vida tan difícil y tan hermosa al mismo tiempo, porque es una belleza fuerte pero hermosa, ¿no? Bueno, yo qué sé, diría tantas cosas. ¿Y a qué se deberá que los palmeros, no es que tengamos fama de que somos unos nostálgicos de nuestra tierra cuando estamos fuera, y tú estuviste fuera unos cuantos años, ¿no? En Madrid sobre todo, pero a qué se deberá que los palmeros tengamos realmente ese sentimiento de nostalgia, esa saudade? Digo saudade porque somos quizás los más portugueses de los canarios,
No sé, tú como antropólogo... Sí, claro, es que todo influye, tú lo has dicho, entre otras cosas, el ser, el portugués, cuando aquí vienen a La Palma distintas poblaciones, distintas etnias, no vienen solamente hombres, vienen culturas. Y esa cultura va dejando ese pozo, e incluso ese pozo tan tremendo, por ejemplo, que el palmero no es dulce por casualidad, es porque hay una tradición cultural donde lo dulce es muy importante. Lo galaico portugués ha dejado aquí una huella muy grande en supersticiones. Por ejemplo, en el norte de la isla, yo hice mi tesis doctoral sobre las supersticiones en la isla de La Palma, y entonces te encuentras con que la mayoría de las tradiciones, de las supersticiones y de las creencias que hay en el norte, bueno, en el norte y en el sur también, porque en Fuencaliente también estudio algunas cosas, te das cuenta de que tienen un origen totalmente galaico y portugués, es decir, todo eso influye. Hace muy pocos días me decía una persona que no era de aquí, dice, acabo de oír a una persona en un bar que ha dicho, chiquiño, chiquiño, y lo ha dicho en gallego. Dije, no, no era un gallego. Chiquiño dicen muchas veces por Barlovento. Yo una vez le hice una entrevista a una viejecita que tenía 100 y tantos años en Cova de Agua, y aquella mujer la grabé, porque me gusta oírla todavía, porque aparte de la terminología, el vocabulario, hablaba de antiparras, que eran las gafitas, decía, mis antiparras, ¿dónde están? Porque todavía cosía y todo, y se ponía sus gafitas. Aquella mujer, la melodía suya cuando hablaba era totalmente gallega. Y cuando yo presenté el trabajo en la universidad y puse la cinta y las fotos y las diapositivas, la gente que estaba en el tribunal dice, uy, es gallega, ¿no? Dije, no, es una señora de lo que les estoy explicando, porque yo les quería demostrar esa influencia, ¿no?, del pensamiento de la cultura gallega. Pues bien, la cultura gallega es muy nostálgica, es una cultura de bosques, de hadas, de duendes, de brujas, de miedos. Todo eso conforma un paisaje cultural muy especial, que es ese mundo mágico. Lo mágico siempre es nostalgia. Cuando añoramos las hadas y los duendes, bueno, añoramos, yo no sé si existen o no, pero uno añora todo ese mundo, lo añora unido a una época de la vida, y eso crea nostalgia. El palmero vuelve a La Palma, pero vuelve porque esto es muy fuerte. Esa fuerza que tiene geográficamente le hace volver. De todas maneras también vuelve el de Lanzarote y vuelve el del Hierro. Quizás no lo sepamos con qué medida, eso no se puede medir, si el palmero ama más a La Palma que el herreño a la suya. Yo pienso que todos los isleños están enganchados a las islas, véase pues cualquier tipo, Azores, Caribe, lo que tú quieras. Cuando tú lees a los escritores del Caribe te das cuenta, bueno, tienes casos tremendos, el de Zoe Valdés, ¿no?, que la conocí hace poco. Bueno, Zoe me contaba que ella no puede olvidar su tierra, no olvida Cuba. Hay un registro aquí en nuestra mente que nos hace volver. Yo pienso que el hecho de vivir en una isla, estar cercados por el mar, no tener salida ni horizontes, porque tú ves el horizonte y dices, por ahí viene un barco, cada vez es más grande y luego se va. Pero ¿dónde está el horizonte de una isla? Cuando tú ves todo ese mar tan inmenso y piensas que no puede salir, porque a mí no me vengan con pamplinas, me da igual el siglo XXI con 20 aviones al día, con 20 barcos al día, a la hora que tú quieres salir, en el momento que tú quieres huir no puedes, porque a esa hora no hay ni aviones, ni barcos, ni pájaros que te lleven con las alas. Entonces te encuentras con que estás metido en un circuito rodeada de agua. Ese es un problema. Ese es un problema tan grande que te va creando una imagen del mundo cerrada y tú estás dentro de ese fanal. Ese sitio te protege. Así como al principio decía que ese sitio te hace daño, te hiere, también te protege, te cuida, te mima. Estás como salvado por esa especie de muralla inmensa. Nada puede venirte malo de fuera. Entonces, bueno, a lo mejor la gente dirá que es una tontería, pero yo a veces pienso que una isla es como un útero. Tú vives ahí resguardada de todos los peligros, es el útero materno, ¿no? Es esa cosa cálida que te envuelve y te cuida. Luego creces y quieres salir de ese útero, entonces te vas a ese parto doloroso en el cual tú te vas, estudias, te haces una carrera o te haces un golfo, lo que tú te quieras hacer en la vida, pero tú quieres volver al útero materno. Y de hecho tenemos muchos ejemplos de gente extraordinaria de La Palma que se ha ido fuera a estudiar y que ha vuelto. Ejemplos esquizofrénicos como el mío, que vas y vuelves, porque esa gente que está todo el día entrando y saliendo del útero acaba enloquecida, pues es mi caso, pero o buscas otros úteros, el útero en Madrid o lo buscas en La Habana, pero tú te buscas otro lugar. Pero uno siempre está deseando regresar al calor de ese sitio que te ha hecho como te ha hecho, ¿no? Quizás por ahí vengan los tiros, aparte de la influencia del clima, la vegetación, que eso ya la gente sabe que yo eso siempre lo repito constantemente, ¿no?
como en días como hoy, por ejemplo, de esta calima tan espantosa, pues la gente se vuelve más nerviosa, enloquece, hay suicidios, se agrandan las melancolías. Y como en días de lluvia uno siente otro tipo de sensación. ¿Por qué no? O sea, el paisaje de La Palma, los bosques, las montañas, esa cosa terrible hacia arriba y hacia abajo, el clima, los cambios climáticos, eso hacen un carácter especial, que el que viene de fuera acaba por sentirlo, ¿eh? Es decir, eso de que se nace palmero no es verdad. Tú puedes venir a La Palma y vivir aquí 10 años y hacerte palmero, ¿no? Aunque no hables como un palmero, no tengas ese deje, incluso menos. Antonio Gala en su charla demostró. Bueno, ahí lo tienes, claro. Es palmero. En cierta medida claro. Es palmero. ¿Por qué? Porque la belleza es atracción y la atracción es fatal y es maravillosa al mismo tiempo, ¿no? Eso es un poco lo que... Bueno, y tantas cosas más, ¿no? Estamos comprobando, no con asombro, porque ya lo sabíamos, cómo en ti se conjuga perfectamente la visión científica, racional del estudioso, del antropólogo, y la visión más emotiva, ¿no? Intuitiva y emotiva del poeta. Yo no sé si a la hora de escribir poesía, ese pozo racional del estudioso aflora de alguna manera, no lo sé. A mí me gustaría preguntar algo que yo creo que siempre se debería preguntar a los escritores. Me gustaría saber cómo es el proceso de escritura. Nos has dicho que El viento y las adelfas llevaba un proceso fragmentario, ¿no? Sí. De elaboración, pero por ejemplo este libro, Inevitable Océano, que es tu segundo libro, que te publican ya en Madrid. Ya estás viviendo allá, después de una historia de amor increíble para la época en la que sucedió, ¿no? Con una gran personalidad y voluntad y fuerza de voluntad, pues allá en Madrid te buscas la vida con tu nueva pareja, Manolo, y bueno, al cabo de varios años aparece Inevitable Océano. ¿Cómo surgió este libro? ¿También de una manera fragmentaria? Sí, sí, también fragmentario, porque este libro se escribió... Aquí hay 3 libros. Ausente de palomas, que es de nuevo la ausencia de La Palma, en la que uno va, claro, la nostalgia, ¿no? Entonces tú vas recordando esos lugares. Dice, yo esperaré que vuelvas. Es la mezcla del amor y el lugar, ¿no? Yo esperaré que vuelvas. Y escucho la sirena de un barco junto al muelle. Tú serás la esperanza de esta vejez que alcanzo a comprender y estimo. Qué extraña coincidencia. Vuelve, que tengo frío al recorrer la casa y encontrarla vacía. Devuélveme ese baile, ese día de carnavales blancos con que empieza y termina tu amor irremediable. Aquí hay una condensación del lugar, el espacio físico que es la isla, el amor de ese hombre, de ese muchacho al que yo he conocido y amado un día de carnaval en que nos hemos conocido aquí en La Palma, en Santa Cruz de La Palma, en el casino, y la ausencia de la isla y de ese amor que se ha quedado aquí. Este libro, esta primera parte está escrita en esa situación. Luego viene una segunda parte, que ya no me acuerdo cómo se llama, Inevitable Océano. Es tremendo el título, es decir, no puedes evitar que el océano que está ahí te proteja, no puedes evitar que el océano esté separándote y uniéndote, ¿no? Es algo inevitable el mar, como es algo inevitable La Palma, ¿no? Esa es un poco la historia. ¿Y de esa parte del Inevitable Océano? En esta parte hay una... claro, hay más, hay épocas. No, este libro es un libro muy especial, ¿no? Y bueno, hay un poema aquí, fíjate tú, hablando del viento y de cómo te influyen las cosas de la isla, ¿no? Te he querido, tú bien lo sabes, te he querido y te quiero, a pesar de ese hilo de luto que me hilvana al filo de la tarde. Y tengo miedo de la lluvia, del pájaro de nubes, del silencio que llevo conmigo a todas partes. Tengo miedo a la noche, a quedarme encerrada entre alambres del sueño, a la palabra olvido y a tus brazos en forma de barrotes dorados. Miedo a recorrer la casa y saberla vacía, o a quererte de nuevo, mucho mejor que antes. No me abandones en esta larga ausencia. Recuerda lo que he sido para ti otros inviernos, el tiempo de querernos indefinidamente, el mar, los barcos que llegaban sin muertos a la orilla, el ruido de las olas al fondo de la casa y el viento. Recuerda el viento, amor, doblando las esquinas. Este libro es una historia tremenda porque aquí está condensado todo, el hijo que esperé, el hijo que tuve, la hija que esperé y que murió, ¿no? Entonces es un libro lleno de dolores, ¿no?
No quiero comprenderlo, intento traducir el asombro, aceptar las respuestas, no puedo. Perdido el hijo, mi camino se abre como una enredadera debajo de sus alas. Yo pensaba que fuese solo mío, si acaso de los sueños una parte incompleta, pero ha muerto desecado en el alba por aquel recorrido de venas atoradas. Era largo el camino hasta encontrar la luz y sus dedos se fueron enredando a mis huesos, resbalando sin fuerzas al borde de la sangre. Dulce niña sin nombre apenas, casi nada acunada a mis pechos. Ay, la muerte que oscura sobre su piel de azúcar, mi niña, tan diminuta y grave, en esa dulce noche de nanas funerarias. Ay, mi niña dormida, entre las tibias venas de la sangre. Este es un libro que yo casi nunca leo porque, bueno, yo creo que no sé, otros poetas, o sí lo sé, pero bueno, en mi caso, por ejemplo, yo escribo en momentos con sentimientos que tengo muy fuertes, entonces los pongo en el libro, los dejo reposar, igual que se reposan los sentimientos. Y luego, cuando pasa el tiempo, recupero el poema y lo vuelvo a leer. Y recuerdo el sentimiento, pero ya no me produce dolor. Y en ese momento es cuando yo, el poema, le doy una cierta forma, literariamente hablando, es decir, ya está la emoción, está el contenido, entonces yo cojo ese poema, le pongo las comas, le pongo los acentos, lo paso, porque yo escribo siempre a mano los poemas, lo paso hoy día al ordenador, entonces era la máquina, y luego ya aparecen en el libro. Cuando aparecen en el libro ya no siento nada por él, yo no los quiero los libros, sí, pero cuando vuelvo a leerlos, es que es por eso no quiero leer ese libro. Cuando vuelvo a leerlo, yo vuelvo a sentir lo mismo. Además, es la magia de la escritura. Ese nudo en la garganta se te pone cuando claro, lees, lo transmites. Claro, es que sí. Recita, porque por eso no me gusta a mí leer mucho. Y cuando leo, yo creo en el poder de la palabra. Fíjate, creo que la palabra es un camino más directo que la escritura. La palabra pronunciada. Cuando tú puedes pronunciar en alta voz lo que piensas, por ejemplo ahora mismo, yo siento el placer de hablar. Yo siempre, el otro día me decía un amigo, yo tengo el placer de la escritura. Yo le dije, yo tengo el placer de hablar. A mí me gusta mucho hablar. Me gusta sentarme a hablar con las personas que quiero. Me gusta sentarme a hablar con mis hijos, con los amigos de mis hijos. Me gusta hablar con la gente que pasa por la calle. Yo soy de las que me siento en un sitio y entablo conversación con el primer desconocido, pero cuando era niña hacía lo mismo, lo cual es un peligro. Pero yo tengo amigos que me recuerdan solo. El otro día se me acercó un señor que yo no reconocí y me dijo, ¿no te acuerdas de mí? Dije, no. Dice, tú cuando venías a la playa, yo venía, era pequeño, tendría 12 años, me habían suspendido y tú te ponías a hablar conmigo, yo ya era mayor, claro, y entonces me decías, ¿quieres que te ayude? Yo te explico la lengua que me habían suspendido. Y yo no me acordaba de él, pero eran conversaciones de playa, conversaciones de sentarme en un parque a hablar, ¿no? Yo me imagino de viejecita, yo no escribiré, cuando sea muy, muy viejecita, yo me imagino sentada en un banco, como esos viejos vagabundos, esas francesas que a mí me admiraban de niña y que ya existen en España, que son esas viejas que no tienen vergüenza, esas viejas, la vieja dama indigna. Cuando a mí me preguntan qué quiere ser de mayor, digo, una vieja dama indigna. Díscola, una viejecita que me siente en un banco a decir todas las impertinencias que me den la gana, meterme con todo el mundo, decir lo que no me gusta, lo que ya hago ahora, ¿no? Pero entonces no sentiré el dolor del rechazo, porque ahora todavía confieso que cuando yo me pronuncio, cuando digo algo, cuando hablo y alguien me hiere porque no le ha gustado lo que he dicho, yo confieso que todavía soy capaz de sentirme dolida, ¿no? Pero yo creo que llega un momento que la sabiduría de los ancianos es tan grande que ya no les duele la opinión de los demás, es más, ni la escuchan, ¿para qué? Entonces me encantará que llegue ese día en que yo daré 1000 opiniones, me importe un rábano la opinión de los demás, y yo opine y no me duela que me digan, pues cállese o no diga esto, eso es una barbaridad. Porque me gusta mucho hablar, yo he sido siempre muy habladora y creo, porque tengo fe absoluta en la palabra. Yo creo que cuando dicen Dios es el verbo, estoy convencida que Dios es el verbo. Existe la palabra y la palabra es la fórmula mágica de comunicación, de poder explicar todo lo que tienes dentro, de poder contar tus cosas y saber escuchar, que es una forma de hablar, ¿no? El aprendizaje, yo he aprendido más, fíjate lo que voy a decir, mira que he leído y me gusta leer, pero yo he aprendido más escuchando que hablando, que leyendo. Mis grandes maestros han sido grandes oradores, personas capaces de transmitir a través de la palabra
pues la historia del arte, la música, la filosofía, ¿no? He tenido grandes maestros. Bueno, mi tío Juan José Gómez, el maestro del planto, ¿no? Papito para mí. Papito era una persona con una capacidad para hablar, con una capacidad para transmitir la fuerza del pensamiento, porque hablar no es hablar por hablar, ¿eh? Cuando yo estoy diciendo que el placer de hablar es cuando tú estás pensando algo y lo expresas a través de ese lenguaje. Fíjate si el lenguaje es mágico, que yo he podido hablar con indios, con chinos, sin saber el idioma, porque incluso hablando y con las manos y con los ojos y con todo, es la expresión, el lenguaje, no solamente el oral, sino también la expresión. Creo que esa es la clave. Elsa, nos están haciendo señas de que tenemos que hacer una pequeña pausa. Volvemos enseguida. No quiero que te olvides que estamos hablando de la voz, de la palabra oral, porque quiero comentar algo acerca de tu maravillosa facilidad para recitar, para transmitir recitando toda la fuerza de tus poemas. Volvemos enseguida. Hace años, aquí en La Palma, una vez fuimos antes de conocerla, también como la conocemos ahora, fuimos Amado González y yo, recuerdo, éramos unos estudiantes de coro, a escuchar a Elsa un recital que dio en el planto, y me acuerdo que Amado me comentaba que lo bien que le sonaban a él aquellas palabras, ¿no? Luego, al leer sobre el papel, en la intimidad, ¿no? Uno leyendo, haciendo una lectura en voz baja de los poemas, uno descubría que además ese sonido no solo estaba justificado porque Elsa supiera leer, que sabe leer muy bien, no solo estaba justificado porque la voz de Elsa sea hermosa, que lo es, y que transmita emociones, que lo hace, ¿no? Sino además porque los versos, Elsa, tienen una música indudable, ¿no? Y yo me gustaría preguntarte, todo ese ritmo tan pausado pero tan eficaz que tiene cada verso tuyo, ¿cómo surge? ¿De manera inconsciente? Sí, sí. ¿O una mezcla, hay una mezcla de algo inconsciente y luego tú conscientemente también los pules? No, casi nada, no, casi nada. No, sale así. Bueno, de hecho yo pienso así. Y cantas muy bien. No, y pienso así. Sí. Pienso así. En una época de tu vida que te da apuro, ¿no? Que te escuchen otras personas decir este tipo de cosas, ¿no? Porque claro, si tú dices, yo no sé, tú ya no tienes años, ni lágrimas, ni días a la espera. Bueno, te parecerá estúpido, pero yo es que pienso así. Veo a una persona y digo, esa persona ya no tiene años, ni tiene días, ni tiene nada. Yo pienso como escribo y como hablo, ¿no? Incluso cuando estoy rabiosa, conservo un ritmo. Mis hijas me dicen, mamá, que no estás recitando cuando estoy enfadada, porque les digo cosas que parecen discursos que tienen un ritmo. Me decía un día Pepe Hierro que sí, yo tengo el ritmo interior. Es decir, cuando a mí no me cuesta hacer así, simplemente yo lo que hago es colocar los pensamientos, puntos, y los voy colocando de una manera estética que me guste, pero si esto fuera todo seguido, soy yo. Soy yo, es decir, que yo no invento, yo no recurro jamás a un diccionario, no busco las palabras, utilizo las palabras que tengo dentro de mí, las que me salen, con las que yo me expreso, ¿no? Y en cuanto al ritmo, sí hay un ritmo, hay un ritmo que es mío. Porque yo a veces cuando voy caminando y me paro, saco una servilleta o entro en un bar y pido un papelucho y escribo el poema, el pensamiento que he tenido caminando o lo que sea, ese pensamiento tiene ya la forma de un verso. He dispuesto en mi rostro surcos inconfundibles, ¿no? O sea, me he puesto el delantal de luto y me he dejado ir al borde de la acera. Vamos a imaginarnos que yo no esté leyendo un poema, sino que yo te lo esté contando. Entonces yo te lo digo así. Me he puesto un delantal de luto y me he ido a la calle, ¿no? A contemplar el paso de la gente. Hay un banco vacío en el que me he sentado para morir un poco y de una muerte rara. Pienso en cómo te quise.
Yo no voy a aclararte de dónde me ha nacido este dolor que crece a golpe de tristeza. Pasa gente. Hace ya mucho tiempo que no te explico nada, porque hace mucho tiempo que perdí la esperanza de envejecer contigo. Es domingo. El perro es otro espacio, una muerte distinta en medio de la calle. Entonces, si yo te cuento esta historia, te la cuento así. Perdona, es decir... Voy a hacer un pequeño paréntesis. Yo recuerdo una vez, no sé si te he hablado de esto, quizá no, en una de sus muchas visitas aquí, el gran poeta José Hierro, que es otro enamorado de tu poesía, ¿no? Y que ha dicho reiteradas veces que eres una grandísima poeta a nivel nacional e internacional. Él una vez me comentaba que la grandeza de tu poesía residía en tres cosas. Por un lado, la honda sinceridad que hay un aliento verdadero, auténtico, hay autenticidad en lo que dices. Por otro, esa música natural, que claro, sumado a lo que tú me estás comentando ahora, pues se explica, ¿no? Es tu propio pensamiento que va fluyendo. Y por otro lado, él decía que era tan sencillo todo lo que decías y la forma en que contaba las cosas de una manera tan fluida, que eso a él personalmente lo miraba. Y mira que José Hierro es duro de pelar, sí. Fíjate, dame el final del agua. ¿Sí? No, sigue hablando, porque hay un poema que lo dice todo de mi poesía para mí, ¿eh? Y además, últimamente, todos los recitales que me invitan a dar, lo leo y lo dejo para el final porque siento que se identifican conmigo, el público, porque es eso. La cámara del libro, Al final del agua. Ah, Al final del agua. Publicado en Gran Canaria. No, en Tenerife. En Tenerife, por el Gabinete Isleño, libro precioso del año 90. Es una edición muy bonita, sí. Dice, tan sencillo este amor, tan luminoso, y tú no aciertas nunca a saber de verdad lo que me pasa. Lo que me pasa, amor, es que te quiero. Es que el aire se agrupa de corceles, golondrinas de mar, garzas azules. Lo que te ocurre, amor, es que eres tonto. Que mi amor se ha quedado flotando entre los brezos y tú no aciertas nunca a saber de verdad lo que me pasa. Tú, que lo sabes todo, que todo lo adivinas y comprendes, qué tonto eres, amor, qué tonto eres. Bueno, este poema, yo me paso la vida diciendo, qué tonto eres. Claro, distintos tonos, pero qué tonto eres, amor mío, qué tonto. Pero bueno, ¿cómo se te ha pasado eso por la cabeza? O qué tonto. Ese qué tonto eres, amor, es una frase muy mía, ¿no? Entonces, bueno, pues la escribo, sencillamente transmito ese qué tonto eres, de alguna manera. Curiosamente, el ritmo de lo que yo pienso, lo que yo digo en alta voz, cuando lo escribes, conserva un ritmo. Hay un amigo mío, bueno, un crítico que luego ha sido amigo mío, que dice, es que tú piensas en endecasílabos. Aunque yo pienso más bien, porque pienso tan rápido, que pienso más bien en versos de 7 sílabas, ¿no? Pero es curioso, yo nunca he contado los versos, nunca he sabido diferenciar una rima de otra. Ahora estoy estudiando con mi hija adolescente lengua y a veces, mamá me decía el otro día, un soneto, y yo me acordaba de aquello de niña de un soneto me mando a hacer Violante, en mi vida me he visto en tal aprieto. Pues precisamente Pepe Hierro, en una fiesta que da en su casa todos los septiembres para recoger la uva, en Titulcia, cerca de Madrid, exige cada año a un poeta que le escriban un soneto. Bueno, exige, es una norma simpática, ¿no? Hay un soneto que tú lees, luego se bebe, se toma la comida. Pues bien, el año que me tocó a mí eso fue una tragedia espantosa, porque yo fui incapaz, ¡ay, qué horror, qué vergüenza! Fui incapaz de hacer un soneto. No sé hacer un soneto, no sé, si a mí me dice, ahora mismo me llamaron hace 2 días porque quieren que envíe unos poemas para que poner música, ¿no? O sea, Rosana y Pedro Guerra y una serie de cantautores han elegido una serie de poetas para que le manden poemas para que ellos canten. Bueno, pues qué horror. Yo he mandado unas cosas que no creo que las cante nadie, pero por otra parte, luego me encuentro con la sorpresa de que hay, por ejemplo, aquí en La Palma, una muchacha se llama, Laura Enríquez, y Laura tiene un grupo de amigas en La Laguna que han puesto música a mis poemas. Sí. Y tú no sabes qué sorpresa tan maravillosa para mí cuando yo oí a esas niñas que vinieron aquí a cantarme para ver si a mí me gustaba lo que estaban haciendo. Yo me emocioné porque ellas habían puesto el mismo ritmo que yo tenía dentro de mí, lo habían puesto en música. Fíjate qué curioso. Y estaban cantando como yo hubiera cantado si hubiera sabido cantar los poemas.
Entonces yo ayer, sentada delante de los papeles, intentaba cantar yo aquellos poemas que mando a esa gente, y que dije, pero ¿qué música se pondría esto? Me imagino que los músicos son como todos, es decir, como la gente que sabe hacer las cosas bien, pues le pondrán la música, pero creo que es, la razón está que aunque no rime, puede haber música en el lenguaje, ¿no? Lo que Amado y yo comentábamos, ¿no? Que no sí, haya rima, sí. ahí hay una canción maravillosa, extraña, que te atrae, que te envuelve, Bien, ¿no? eso yo no lo sabía cuando escribía al principio, yo no sabía, sí sabía, qué tontería, más a mí yo ya no soy humilde, para que ya me queda poca vida, voy a estar contenta conmigo misma y decir cosas que nunca me he atrevido a decir en alto. Y es que, por ejemplo, yo sí noto, desde que yo era joven, notaba y sigo notando que cuando yo hablo, se agrupa la gente. Es decir, en la universidad yo empezaba a hablar, en aquellos mítines gloriosos, ¿no? Yo tenía que haber sido una gran política, lo que pasa es que no me gusta, porque yo me ponía a hablar y la asamblea hacía así, ¿no? Entonces me escuchaban, A lo mejor no se me le escuchaban. decir la verdad. No, claro, no sirvo por eso, además ya me lo han dicho, que yo nunca podría ser política porque me emociono y me apasiono y pierdo el oriente, no soy diplomática, diría barbaridades a los jefes de Estado, me metería con el rey, no sirvo para eso. Entonces, pero sí sé que sirvo para liderar a través de la palabra. Esa es mi gran fe en la palabra. Yo sé que ahí está, hay una virtud en mí. No soy guapa, no soy alta, no sé muchas cosas, pero sé que tengo la palabra. Y hace 2 o 3 años, hablando de amor precisamente, ¿por qué alguna vez me ha amado a alguien mucho? Me decía una mujer de campo que me quiere y me decía, es que a ti se te ve y bueno, pues una cosa, ¿no? Incluso un zarrapaciento, no sé cómo se dice eso, un poco zarrapastrosa, ¿no? Pues con alpargatas, con unas faldas ahí que a mucha gente pues no le gusta como yo he visto, me ven como un bicho raro o mal vestida o un desastre, mal peinada. Hay mucha gente que siempre dice, pero ¿por qué no te peinas, mujer, para salir en televisión? Bueno, y para esas cosas que yo hago. Y esa mujer me decía, pero en cuanto tú empiezas a hablar, a nadie le importa cómo eres, nadie ve en ti más que lo que tiene. Ella quería decirme eso que me halaga. Entonces yo, ese conocimiento de mí misma, de saber que no importa que no seas una belleza, que no importa que no seas esa persona que la gente se marea al verte pasar, que no tengas un cuerpo estupendo, una cara maravillosa, eso no importa, eso no importa. Yo he tenido amigas bellísimas que han pasado y han pasado, y a mí me han dejado, es decir, quédate con nosotros, me han dicho, quédate y háblanos, cuéntanos cosas, ¿no? Me ha encantado siempre contar historias, narrar cosas de la China, cuentos o cosas actuales, ¿no? Oír narrar cosas a mí me apasiona. Contarme historias, te he contado otras cosas que me han pasado ayer. A mí eso, yo disfruto con la gente que habla y me cuenta cosas. Además, hay un ejemplo que corrobora eso que estás diciendo. Tú no solo has sido poeta y sigues siendo, sino que también te metiste en la aventura de ser editora. Has editado y para eso hay que tener ganas de escuchar a los demás. Sí. Un poco bajar... es entender lo que te pasa a ti. Claro, es entender lo que te pasa a ti y pensar que eso le sucede a los demás. ¿Cómo ha sido tu aventura como editora? Un desastre, ruinosa, porque es una ruina total y absoluta. De vez en cuando, como en este momento, tengo que parar la edición. Tengo que pararla porque ya me dice el editor, el impresor, me dice, mira, debes ya un montón, no te hago más libros por ahora, ¿no? Entonces ahora mismo estoy en ese momento, pero he pasado baches como este y peores. Y nunca me ha sacado de ellos nada más que mi pobre marido, que lo tengo esquilmado con la editorial, porque bueno, pues me está siempre dando una inyección, ¿no?, económica para que pueda sacarla adelante. Pero es un problema, yo ahora no sé qué hacer con esto, si ponerme en la calle a pedir limosna para editar mis libros, porque las instituciones les importa un rábano que tú edites o dejes de editar. Y no hablemos de la Iglesia, Sancho, porque no es momento, pero es muy triste, ¿no? El otro día comentaba en un medio, muy airadamente, por lo visto, según me han dicho después, que no pegaba en mí esa ira, pero estaba airada. Es como cuando entras en el templo y expulsas a los mercaderes, ¿no? ¿Cuánto mercader hay en nuestra sociedad? ¿Cómo es posible que se den 8.500, 432, o como sea, millones, que se dice pronto, para hacerle a una montaña un hueco, por muy genio que sea un señor, por muy maravilloso que sea un escultor?
A mí se me abren las carnes cuando pienso que una comunidad como la nuestra, que no tenemos, de verdad, hablo de mí, fíjate tú, es que ni siquiera estoy llorando por lo demás, estoy llorando de mí, por mí misma, con una editorial que ha hecho, por ejemplo, yo creo que ha hecho beneficio a muchos autores canarios, que ha empujado fuera de las islas a escritores que se han leído en Madrid y en Barcelona y que incluso se han traducido fuera, como es el caso de Juan Pedro Castañeda, que se ha traducido al francés. ¿Cómo es posible que una editorial, que es una labor personal, individual, que ha sido una lucha mía durante, ahora iba a hacer 10 años ahora en el 87, me vea sin poder editar porque no hay dinero? Y esté un gobierno, que además canario, es una editorial canaria, Ediciones La Palma, y yo soy canaria, aunque haya nacido en Fernando Poo, porque a mí no me puede decir ningún político que le enseñe el carnet de identidad a ver dónde nací. Yo soy canaria porque me da la gana ser canaria, porque he elegido ser canaria, y mira con el dedito cuando me enfado, he elegido serlo, y quiero ser canaria, punto. Soy canaria, por muchas razones, incluso sanguíneas, si nos ponemos a buscar la sangre, a ver quién la tiene más pura, porque aquí ya están pidiendo el carnet sanguíneo. Y que a una editorial como la mía no la haya ayudado nunca ni una institución, es muy duro. Me han comprado alguna vez ejemplares, pues el Cabildo del Hierro, algún ayuntamiento de La Palma ha editado libros pagándolos el ayuntamiento, se han hecho libros, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, el premio de poesía lo edita el ayuntamiento, lo paga el ayuntamiento, se han hecho libros en otros ayuntamientos de otras islas, pero a nivel global, decir, caramba, es una editorial que lleva el nombre de La Palma, vamos a echarle una mano. Pues no, tampoco es que lo pida. A veces digo, tampoco lo he querido, gracias, porque eso me ha dado una independencia increíble, increíble. Es decir, lo malo de los mecenas, sean instituciones, sean individuos, es que te exigen luego que pagues un óvulo, ¿no? Y yo, pues no estoy dispuesta, pero te da cierta pena ver, ¿no?, cómo no solo ya mi editorial, demos un salto mortal y veamos otras cosas. Revistas como Azul, revistas como La Página, revistas como La Fábrica, que tienes que estar mendigando que te den 10.000, 100.000, 20.000, como si estuvieras pidiendo una limosna, cuando resulta que eso debería ser el orgullo de una isla. Tener una revista como La Fábrica, que en este momento se difunde por todas las universidades de España, que a mí me ha leído gente gracias a que me editó La Fábrica, el libro Tránsito. Ese libro, que es una maravilla de edición, que editó La Fábrica Libros, este libro lo ha leído gente que no te imaginas. ¿Por qué? Porque llegó, gracias a la revista, a universidades. Entonces dices, caramba, una revista que abre puertas, que abre caminos, que se ve que hay un trabajo y un esfuerzo personal. ¿Por qué tengo que ir mes tras mes a pedir que me den 100.000, 200.000, que me compren 200 ejemplares de un señor? Mira, en este momento, claro que es indignante. Tengo una novela magnífica de Nicolás Melini en mi mesa. No la puedo sacar porque no hay dinero para pagarla en este momento. Es una novela extraordinaria. Nicolás Melini escribe, es uno de esos escritores que se han ido de La Palma con gran dolor por su parte, que está en Madrid luchando y trabajando, que se ha ido fuera, que ha hecho, bueno, nadie se imagina lo que ese muchacho ha arriesgado en su vida por ser un escritor, y lo es, y cada vez mejor. Yo paso sus novelas a otras editoriales porque realmente quiero que se le conozca, no es que quiera yo editarlo para presumir de Nicolás Melini, es que me gustaría que tuviera un alcance mucho más amplio, ¿no?, con una editorial más fuerte que la mía, que es una editorial mediana. Y te encuentras con que, pues no, Nicolás, lo siento, el pobre me llama, ¿cómo estás?, ¿cómo te encuentras?, porque sabe que me tiene un poco hundida la idea de no poder en este momento afrontar esa deuda, que es muy pequeña, porque claro, los 8.400 millones de Tindaya al lado de los 4 que pueda deber yo, es una tontería. Pero te hierve la sangre pensar que tú en tu propia casa, es decir, en Canarias, en el archipiélago, voy a hablar de archipiélago, no voy a hablar de mi ciudad, para que nadie se sienta herido, pero voy a hablar del archipiélago. En tu propio archipiélago no encuentres una solución. Y me he puesto de ejemplo, para no poner a otros, porque a lo mejor pues no les interesa que yo diga. He dicho lo de La Fábrica porque sé que a ti no te importa, pero conozco muchas aventuras culturales, de artistas, de pintores, de músicos. Conozco gente increíble de esta isla que se ha tenido que ir a estudiar fuera, sin una beca, Dios mío. Y son unos músicos que digo, pero bueno, si esta criatura hubiera nacido en Friburgo o en Milán, pues a lo mejor sería la mejor violinista o pianista del mundo. Pero no, ha nacido en un país donde a lo mejor pues la cultura no es tan
amada como en otros sitios. A lo mejor si estos muchachos y muchachas hubieran vivido en Grecia o en el Renacimiento, hubieran encontrado un buen mecenas que les hubiera becado, ¿no? Pero bueno, esas son mis iras, entre paréntesis. Me he vuelto iracunda, porque cuando algo me hiere, pues tengo mucho genio. Y sí, hay mucha gente que dice, ¿cómo es posible que tú tengas ese genio? Nadie lo diría, ¿no? Pues yo tengo mucho genio. Lo que pasa es que mi genio, yo no pego, no grito, no doy patadas, no cojo la espada, pero cojo la palabra. Yo como Blas de Otero. Un día hablando con Nicolás Melini, precisamente, hace ya pues, un año, quizá más, comentábamos que tú no solo nos habías enseñado a otros palmeros de otra generación el rigor a la hora de sentarnos a escribir, tomarnos esto muy en serio, ¿no? Y no como un hobby o un pasatiempo frívolo, sino que además nos había enseñado un poco el sentido de la responsabilidad y de la generosidad, que yo creo son dos cosas que han marcado tu línea como editora y como animadora cultural. Soy animadora, sí, yo soy animadora. Sí, sí, yo soy como esas que salen en baloncesto, que eso que hacen las niñas en las películas americanas. Me hubiera encantado tener si yo tuviera un equipo de fútbol del que fuera apasionada, me tiraría al ruedo. Hay una anécdota muy graciosa de mi personalidad, que nadie conoce, todas esas aristas que yo tengo, ¿no? Y es que una vez yo tenía una admiradora en La Palma, y un día me confesó, dice, si tú supieras, cuando yo te vi en el campo del Mensajero, dando gritos en un partido de fútbol, dije, no puede ser aquella Elsa López, mi poeta preferida. Nunca se imaginó que yo pudiera estar en un campo de fútbol dando botes y gritando. Pues bien, yo soy una gran animadora también del fútbol, me gusta el fútbol y me encanta, y doy aullidos cuando gana el que me gusta. Y sí, y soy una animadora. Yo te digo que si hubiera vivido en Norteamérica hubiera sido de esas que se tiran a la pista de baloncesto con un tutú a dar gritos, porque bueno, soy una persona entusiasta, ¿no? Además tú has trabajado dentro del organigrama de la Consejería o Viceconsejería de Cultura, Educación y Deporte, organizando ciclos de conferencias, recitales poéticos. Recuerdo uno muy importante que era de voces femeninas de la poesía canaria. Iban rotando por todas las islas, lo de los cuentacuentos. Hay cosas tan divertidas, fíjate. ¿Cómo se llega a organizar tantas cosas? No, porque eso es nato, lo que te decía antes de la infancia, porque pues igual que de niña eres muy mandona, yo soy mandona, y pues para liderar tienes que saber mandar y te gustarte mandar. Entonces cuando yo era pequeña, pues yo decía, pues tú te pones aquí, tú allí, tú allí. Si jugaba a las casitas yo era la maestra, claro, yo siempre ponía las muñecas y les daba clase. Y entonces, de alguna manera, eso que llaman ahora tan cursi, gestor cultural, ¿no? Es una cursilada. Simplemente es un organizador, entonces me gusta organizar cosas. ¿Qué es lo que yo puedo organizar? Pues yo no puedo organizar un campeonato de baloncesto porque no sé. Pero, y también creo que si me lo propondría haría aunque lo que fuera, un campeonato. Pero me gusta organizar cosas y cosas donde los demás puedan encontrar su propia voz. Porque conozco que es difícil encontrar un camino. Y cada vez es más difícil. Y para la gente joven es un horror el camino que les... Cada día es más difícil caminar por este mundo, cada día es más agotador, cada día ves más lejos el fin, si es que existe, o ves un final también aterrador. Entonces, hay que ayudar a la gente a caminar, a encontrar esas florecillas que están metidas entre las piedras. Hay que ayudar a la gente a ser optimista, a encontrar su propio camino. Entonces me gusta organizar cosas. El gobierno canario, la primera vez yo era presidenta en el Ateneo de Madrid de Literatura, me llamó para... Entonces a mí se me ocurrió hacer una cosa que se llamaba el papel de Canarias, o sea, el papel que juega Canarias a través del papel, es la literatura. Y organicé 2 semanas en el Ateneo de Madrid con un montón de cosas. Bueno, había poesía, música, literatura, arte, de todo. Entonces a partir de ahí tomé contacto con el gobierno canario y con distintas legislaturas. Yo entré con Hilda Mauricio, pero ya Camejo había hecho una propuesta. García Ramos, hace ya muchos años, hizo el papel de Canarias cuando estaba el de director general, no de viceconsejero. He pasado por toda clase de avatares políticos y de posiciones políticas, coalición Canarias, todo. Es decir, he estado con distintos grupos políticos y he salido airosa, no airada sino airosa, de esa aventura, porque simplemente yo lo que hago es encauzar, buscar salidas a la literatura en Canarias, fuera de Canarias, en Canarias, y algo tan hermoso que me encantaría
que no sé si se podrá hacer, que es que la gente aprenda a leer, aprenda a amar la lectura, aprenda a leer desde Mortadelo y Filemón, me da igual. Yo el otro día contaba cómo mi hija se inició en la lectura con la pasión de Mortadelo y Filemón, y con Mortadelo y Filemón aprendió vocabulario y aprendió muchas cosas. Yo no rechazo los tebeos, ¿no? Y a partir de ahí, cómo la lectura ha entrado en su vida lentamente. Y pues haciéndole amar, ¿qué importa que lean un tebeo? Pero que lo lean de verdad, que aprendan a disfrutar con un tebeo. Y luego pasarán a una literatura menos rigurosa y luego acabarán leyendo pues lo que tú quieras, a Sartre, ¿no? Pienso que es importante animar a la lectura. Ahí la palabra animadora me gusta, que también está de moda, y llaman animadoras esas que están en los hoteles, ¿no? Y que animan a la gente a hacer cosas para que no se aburran. Yo sí, soy una gran animadora. Yo estaría con un micrófono en mitad de una calle, con un gran altavoz, con alegatos hacia la lectura, ¿no? Lo maravilloso que es leer, lo maravilloso que es hablar, lo maravilloso que es escribir. Hablábamos antes de un personaje de La Palma, al que tú has entrevistado, que es Gerardo, ¿no? Genaro, siempre le llamo Gerardo y se ríe, Genaro. Entonces, yo disfruto tanto, cuando tengo tiempo, que no tengo casi nunca, pero tengo tiempo para pararme y hablar con él. Todo lo que él me puede decir y contar. Y, por ejemplo, La Palma, una de las cosas que tiene, es curioso, Santa Cruz de la Palma, tiene, concretamente la ciudad de Santa Cruz de la Palma, tiene muchos personajes con los que uno quiere pararse para disfrutar y aprender. Entonces está Genaro, está Pepe Díaz Duque. Hay una serie de... No me quiero olvidar a nadie, pero es que estos dos ahora mismo me han venido a la memoria porque son con los que yo he disfrutado hablando. Una de las cosas que a mí más me han educado, en educación en general, ha sido las conversaciones de mi tío, de Papito, Ramón Gómez, hablando con Juan Fierro, sentados, no sé cómo se llama esa calle chiquitita que han puesto ahora de cemento, la calle que está por detrás de la calle Real, esa bajita que va a parar a la placeta, que me encanta esa calle, una calle muy estrechita, bueno, no importa, ahí hay un bar, y ellos se sentaban allí con su botellita de vino, buen vino, y yo sabía la hora, y iba y me sentaba con ellos. Me he sentado muchas veces con gente, me he ido a Puerto Espíndola, no a comer, que me daba lo mismo, sino a oír a Juan Fierro, y a mi tío, y a Elías Santos, y a tanta gente que me llenaban la vida. Eso es otra historia. Mi amor por don José Pérez Vidal es otro ritmo, no tiene nada que ver con La Palma, ¿eh? ¿Fue en Madrid? José Pérez Vidal, sí, es en La Palma. La amistad con él fue en Madrid. Bueno, y fue poética. Volvamos a La Palma. Fue una amistad poética. Que nos sentábamos allí, ellos hablaban, y hablaban de música, de arte, de política. Yo me hice política en el sentido de lucha, no en el sentido de teórico, sino de lucha y de tirarme a la calle a luchar por mis ideas, porque yo de niña escuchaba a mi maestro, y lo digo con la boca llena y el alma también, a Juan José, hablar de la injusticia, hablar de cómo la humanidad, unos vivían bien y otros no, de cómo unos tenían siempre las de ganar y otros tenían las de perder, cómo unos eran fusilados y otros estaban en la calle. Yo no sabía lo que era derecha ni izquierdas, ni delante ni detrás, pero y además hoy día eso tampoco tiene sentido, ¿no?, para explicar cómo funciona el mundo. Aunque te encuentras todavía sin querer volviendo a explicarle a tus hijos lo que es la derecha y lo que es la izquierda. Pero él, escucharlo y oírle hablar y pronunciarse airadamente o tenuamente o llorando sobre las cosas de la vida, fue lo que a mí me enseñó a ser yo misma, ¿no? ¿Y don José? Don José es otra época. Don José ya me coge en una época donde las batallas están casi perdidas, yo sigo luchando, pero La Palma comienza otra vez a engrandecerse en mi memoria, ¿no? La Palma ha habido momentos que ha sido muy chiquitita, como una cosita chiquita que guardas en un bolsillo, como un talismán, y otras veces La Palma ha sido un monstruo enorme que te devoraba. Cuando La Palma comenzó de nuevo a crecer ante mis ojos y a devorarme, conocí a don José, al que ya había leído mucho, porque yo hice antropología, y bueno, entonces me interesaba, iba mucho a Medinaceli, al Consejo de Investigación Científica, y leía y oía hablar de don José Pérez Vidal. ¿Cómo no conoces a don José? Pero si es palmero, si es canario, si es... ¿Cómo es posible? Y un día ya me lo presenta. Él conocía a mi madre. La había querido mucho, le había hecho mucha gracia a mi madre, porque era alegre, inteligente, ¿no? Entonces decía, usted me la recuerda. Y yo entré en casa de don José y mi enamoramiento fue primero por Charo, porque Charo me ponía unos langostinos.
Todos los martes iba a su casa y Charo me ponía unas meriendas con frutos secos, con dulces, petit suisse chiquititos, unos langostinos, y me pegaba las tardes con doña Charo charlando. Y don José entraba de vez en cuando y entonces apuntaba alguna cosa, me decía algo, hablábamos de alguna anécdota, algo referido siempre al mundo de la cultura y a su isla de La Palma. Y entonces, bueno, ya empezamos a hablarnos, a contarnos más cosas. Yo empecé a enseñarle romances que había recogido, le ponía las cintas que cuando yo había hecho la tesis, ya empecé a contarles mis proyectos, lo que ya había hecho, lo que había escrito, y así. Y un día fue cuando le dije, digo, don José, voy a escribir un libro sobre usted porque me parece que es un personaje extraordinario, ¿no? Y él decía que no, que qué tontería, que no decía yo esas cosas, que él no era nadie. Entonces yo le dije, sí, usted es ese nadie que se mete dentro y que la gente debe conocer. Ese nadie con letras mayúsculas, ¿no? Eso es como lo de Ulises, yo soy nadie. Pues ese nadie que es grande y es inmenso, ese era don José. ¿Se refiere al libro de entrevistas? Entrevistas a... Una joya, un libro maravilloso. Sí, un libro agotado que nadie... Bueno, sí, pues díselo a quien convenga, porque yo no lo puedo decir porque soy la autora y parece que quiero. Pero ahí es otra espina que tengo yo con otras instituciones. Y no menciona a nadie porque en casa del herrero... Pero... es una espina lo de don José, ¿no? Que ese libro no esté en la calle de nuevo, porque hay mucha gente que lo va a pedir, me han dicho, en las librerías. Incluso en la época, García Ramos estaba entonces de viceconsejero, le gustó tanto el libro que me dijo que por qué no iniciaba una colección que se llama... Entonces yo le di el nombre, le dije Memoria de las Islas, que luego se llamó así mi programa, el programa ese que hago para el gobierno, ¿no? De recuperar autores, escritores, lo que tú hablabas antes de Cuatro Voces de Mujer, los contadores de cuentos, toda esa historia. Se llama Memoria de las Islas. Luego en televisión han hecho un programa que se llama Memoria de no sé qué, me lo han copiado, pero bueno, a mí me da igual. Sí, esa especie de depredación cultural. Mira, Elsa, y por esto que tú estabas contando, tu trabajo de investigación, estaba viendo antes un ejemplar de una publicación del Ministerio de Cultura, la Dirección General de Cooperación Cultural, España Canta, que recopila coplas populares españolas. ¿Cuál es la que más te ha emocionado? Pues me imagino que esto sería un trabajo de no solo de leer muchos libros, sino también de escuchar a mucha gente cantando. No sé. Sí, no, esto es un libro que me encargaron para que recogiera, pero esto es para fuera de España, para los que estudian español en el extranjero. Canciones popular, enumerativas, canciones, romances. Hay aquí ¿De Canarias hay alguno? Me casó mi madre, bueno, estos romances vienen a Canarias, eso lo explica muy bien Pérez Vidal, son romances que vienen aquí de alguna manera, ¿no? Pero bueno, ¿quién no ha oído nunca este romance? Me casó mi madre, me casó mi madre, me casó mi madre, me casó mi madre, chiquita y bonita, ay, 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 chiquita y bonita. Con un muchachito que yo no quería, ay, 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 que yo no quería, y todas las... etcétera, etcétera. No, esas son unas canciones de nuestra tierna infancia que yo cantaba y jugaba al corro, ¿no? Mambrú se fue a la guerra, qué dolor, qué pena. Pues esto es lo que yo recogí y conté para que los extranjeros supieran qué canciones se cantan en España, por eso se llama España Canta. Y por el mismo tiempo me encargó el Ministerio otro libro, también Buscando España. Esto no le gustará mucho a los nacionalistas, pero es un libro que entonces esa palabra se utilizaba con frecuencia, lo de España. Buscando España salen todas las, Navarra, Aragón, Canarias, ¿no? Entonces, bueno, me encargaron que yo hiciera la parte de Canarias. Entonces yo coordiné, no hice lo que es Canarias, ¿no? Castilla-La Mancha, ¿ves? Bueno, son libros que no tienen mayor importancia. Bueno, te me has adelantado un poco, yo quería... tú vas por tiempos, es que no llegamos nunca. Anelio, nos hace falta otra entrevista. Nos quedan 3 minutos, me dicen. 3 minutos. Y yo quería que en este final de esta charla maravillosa, indescriptible, acabarla con una traca, que fuera tú cantando una de estas coplas, te me has adelantado. Entonces vamos a acabarla, pues, que me gustaría que leyeras algún poema tuyo. Para acabar el me creí que ibas a decir que cantar una copla. Digo, bueno. Mira, eso. No, espera. ¿Qué tiene la zarzamora que a todas horas llora que llora por los rincones? Ella que tanto reía y presumía de que rompía los corazones. Pero bueno,
No, sigue. Bueno, sigue. No, yo no me voy a morir sin cantar coplas, eso lo sé. Es que sabemos que... Y yo más que un poema en estos últimos minutos, quiero confesar que esa es mi... no me quiero morir con esa pena, yo quiero ponerme un traje negro de cola y coger un micrófono y cantar. Y cantar, pues, El Niño Torero y esas cosas que son las que a mí me han gustado siempre. Entonces nadie me cree como coplera. Nadie cree que esa sea una frustración, entonces por eso he cantado este trozo de la zarzamora. Canta lo que quieras, por favor. No, ya no canto. No, porque eso tengo que estar yo con la bata de cola, pero yo les prometo que antes de envejecer más, me pongo la bata y canto. Y canto, sí. Yo un día voy a organizar algo, en esas cosas que me gusta organizar a mí en el Teatro Chico con mucha gente actuando, y yo les he prometido a Ramón Araujo y a los que asisten a este tema, que algún día yo saldré con bata de cola y cantaré una copla entera, bien cantada. Sí, pero que eso de la zarzamora te gustó, ¿verdad? ¿Ves? Es una canción maravillosa. Bueno, en el último minuto, venga, un poema, Elsa. Un poema tremendo. El rey, mi padre, ha sembrado el desierto de metralla, y miles de soldados se encargan de regar cada mañana los bosques de cipreses que llevan a Damasco. El desierto de Albadia me ha secado los ojos y el aire terriblemente cálido me ha convertido en grietas las pieles de los labios. El sol de las montañas es un viejo enemigo para el pueblo de Siria que camina sin tregua a las tumbas de Damoar. No perdona a los niños, ni a las madres ya ancianas, ni a los hombres sin brazos de las tribus del norte. Los hijos de la nube nunca van al oeste, y hace ya mucho tiempo que perdieron el rastro de aquellas caravanas de sal y de misterio. ¡Qué vendaval de muertes! ¡Qué Sharaf del desierto arrasó con sus casas, sus hijos, sus cosechas! No hay naranjas que enjuaguen mi garganta, ni albaricoques tiernos que me aplaquen el hambre. Cuando pasa el cortejo, yo me cubro el cabello y hago que no los miro, que nada siento al verlos. Oigo llegar la muerte, escucho los aullidos que atraviesan de noche los tapices bordados con que ocultan mi tienda los soldados del reino, y sus ojos enormes se clavan con asombro en el rostro sin rostro que ni siquiera tengo, y me llena de espanto el caudal de esos ojos que han crecido los ríos del bosque que tú habitas, mi amado, el de la sombra. Elsa, solo se me ocurre una cosa. Bravo y gracias. Gracias a ustedes.